Es un privilegio, es una bendición, es una gran bendición de los cielos que nosotros podamos predicar y enseñar la palabra del Señor. Y es un privilegio que Dios nos quiere dar absolutamente a todos, que podamos predicar y enseñar su palabra. ¿Cómo predicarán, cómo enseñarán si no son enviados? Entonces es importante que nosotros estemos en el estudio y enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Venimos en una porción que el Señor nos está dando y hemos hecho el estudio lo más profundo, lo más amplio que hemos podido debido al corto tiempo, pero el Señor nos quiere sacar de escasez, nos quiere introducir, llevar a esta tierra, la tierra prometida, a ese descanso donde el Señor dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero es importante tratar con nuestra incredulidad, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios son espíritu y son vida, que la palabra de Dios son semilla, que es fuego, que es martillo, que es roca, que es agua. La palabra del Señor hace mucho en nosotros. Es ya la que tiene el poder de renovar nuestra mente y de transformar y cambiar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Ahora que somos hijos de Dios, estamos siendo transformados. Él nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero eres tú quien debe anhelarlo también en tu corazón, ¿sí? Venga a la enseñanza de la palabra con fe. La palabra de Dios son semillas. Tan pronto tú las creas y las recibe, el Espíritu Santo las puede sembrar. Solo en una actitud de fe, de amor, de reverencia, de temor a la palabra del Señor, es que nosotros podemos ser grandemente bendecidos, porque la palabra de Dios se siembra en buena tierra, en una tierra donde cuando se recibe con humildad y cuando nuestro corazón está siendo cada vez más y más purificado, más santificado. Vamos a hablar hoy de un principio bíblico glorioso, que es sobre que la 10ª parte de todos nuestros ingresos le pertenecen a Dios. Y podemos ahí abrir de una vez la palabra del Señor. Podemos ahí abrir para que lo mires con tus ojos. Gloria a Dios. Que la 10ª parte le pertenece al Señor. Podemos verlo en Levíticos 27, versículo 30. Está escrito: la 10ª parte de lo que produce la tierra, tanto los campos sembrados como los árboles frutales, pertenecen al Señor y es una cosa consagrada al Señor. Vamos a leerlo en otra versión bíblica. Dice: la 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y los rebaños. Y el que quiera recuperar algo de esa 10ª parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Esta es la versión de la traducción del lenguaje actual, que es un lenguaje un poco más contemporáneo. Entonces está escrito en Levíticos 27:30 que la 10ª parte de lo que produce la tierra le pertenece al Señor, está consagrado al Señor. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos principios bíblicos, y ahorita vamos a definir por qué es un principio bíblico, porque a veces no tenemos como con ese concepto claro y pasamos por alto. Mire, cuando nosotros somos obedientes al Señor de la palabra es cuando la entendemos. Por eso es importante el don de enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que trata de dinero capta la atención de la gente, porque eso trata de finanzas, de recursos, de dineros, de prosperar, de no estar en escasez. Todos estos principios, hemos venido hablando de muchísimos principios de la palabra, del sembrar y cosechar, del dar y recibir, del diezmo, de la ofrenda, de las primicias. Hemos venido hablando de todos estos principios bíblicos para que nosotros los conozcamos y los podemos hacer en nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, obedeciendo la autoridad sobre nosotros, que es las Escrituras, la palabra del Señor. Voy a hacer una pregunta. Cuando se piensa en finanzas,
Cuando se piensa en dineros, ¿tú en qué puedes pensar en este momento? ¿En lo que tienes? ¿En lo que te falta? ¿En las deudas? Hablemos de finanzas, de dinero. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Están bien? ¿Son muy buenas tus finanzas? ¿Están bendecidas? Es una pregunta que debemos hacernos y tomar ese tiempo. Hay veces estamos ocupados en otras cosas y no nos queda ese tiempo como para nosotros pensar en cómo van nuestros dineros, cómo va nuestro dinero, nuestros negocios, cómo están nuestros ahorros. Entonces, por favor, deténgase a pensar, y si no están bien, si no están en lo que tú anhelas y quieres o donde deberías estar, es tiempo de que te vuelvas en amistad, en comunión con Dios, para que Él te enseñe cómo se hace. Cuando se piensa en finanzas, nosotros pensamos muchas veces es cómo voy a mejorar mis finanzas, las deudas, lo que no tengo, pensamos en muchas cosas en cuestión de dinero. No tenemos suficiente, no gano suficiente, no alcanza para el ahorro. En mi casa faltan muchas cosas, no tengo para invertir, no tengo para salir a unas vacaciones. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios, porque es un don de Dios disfrutar todo lo que nosotros trabajamos. Y el Señor nos bendijo, en el mismo momento de la creación nos bendijo para que demos fruto y para que multipliquemos. Y está escrito tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, de que el Señor quiere que tengamos todo en una forma sobreabundante, que nada nos haga falta y que aún podamos compartir con otros, los que no tienen. Yo siempre le digo a la iglesia del Señor Jesucristo que lo que nos enseña Jesús es esta parte, que nosotros somos ricos. Esto está escrito en Apocalipsis, que nosotros somos ricos, porque se nos pide a nosotros pagar los impuestos. Se nos pide que demos a los pobres, que sembremos, que estemos dando constantemente, que llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, al alfolí, que hagamos donaciones voluntarias a lo que se necesite la casa del Señor, que le demos a todo el que nos pida. Entonces, Dios dice la verdad, Cristo es la verdad, y Él dice que somos ricos. ¿Cuántos hoy determinan y renuevan su mente con esta palabra? Usted es rico. Usted tiene contentamiento con lo que tiene hoy, porque el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Amén. Entonces, vemos allí, nosotros debemos recordar que el proveedor es el Señor, el Todopoderoso. Tú tienes que pedirle todo a Dios en el nombre de Jesús. Tú debes saber que somos solamente administradores, que todo le pertenece a Dios, todo fue creado por Dios, y que nosotros hemos sido puestos como mayordomos en esta tierra para cuidar y labrar la tierra, que hemos sido puestos para ser mayordomos y buenos administradores, pero se requiere que el administrador sea hallado fiel. Entonces, a partir de esos principios, ese principio de la palabra es muy importante. Hay 3 razones por las que las finanzas no están bien. ¿Cuáles pueden ser? Hay 3 razones por las que las finanzas, los dineros no están bien. Porque hay desempleo, el desempleo, no estar trabajando, no estar proactivo. Por favor, ocúpese en algo y produzca. Esté proactivo, esté trazando planes, esté siempre diligente. ¿Sí? Los que trabajamos para el Señor, nosotros trabajamos con fe todos los días. Él no es deudor de hombres. El Señor nos bendice y nos paga, nos da salario. Tú debes, hay que buscar, poner nuestras finanzas al día, no estemos en presión de dineros, sino que tengamos toda esta área de nuestra vida también al día. Por favor, trabaje. Está escrito que se trabajan 6 días, un solo día se descansa. Por favor, no invierta el orden. No trabaje un día y descansa 6. Esto es algo que el Señor me recuerda que lo diga, que lo mencione. Se trabajan 6 días. Y se trabaja en una forma inteligente, sabia, para que no te comas el pan con agotamiento y cansancio. Otra razón por la que faltan dineros es por falta de buena administración. Vaya memorizando eso. Buena administración. Muchas veces despilfarramos, muchas veces malgastamos, hay veces somos compradores impulsivos,
Hay veces no tenemos un presupuesto en nuestra casa. Por favor, haga un presupuesto y mírase y muévase en ese presupuesto. No gaste más de lo que gana. Cuando ganes, no te comas todo. Aparte la semilla, que la parte que la décima parte le pertenece al Señor, y también la ofrenda, guarde para los pobres. Y también, mira, tú eres rico y administra bien, pero no te comas todo. Deja algo para el ahorro. Aprende el ahorro. Aprende a ahorrar, así sea poquito, empieza a ahorrar y tú ves que va creciendo el ahorro y es una gran bendición y Dios te multiplica esa cuenta, ese ahorro. Otra razón por la que las finanzas muchas veces no marchan bien es por falta de planeación. Por favor, trace planes. Hay un proverbio que dice, el que traza bien los planes, bien trazados, con buenos consejos, con consejos de los sabios, y entre lo honesto y lo íntegro, dice que al hacer la planeación, al estar planeando, nosotros vamos a hacer presupuestos, se van a hacer planes y proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Por favor, planeemos, hagamos planes de finanzas. Sentémonos allí, si es un matrimonio, siéntese en los dos, porque los dos son la autoridad en la casa, en el hogar, en la familia. Ustedes deben administrar los dineros bien para que puedan salir de esa presión económica. Recuerde siempre en tu corazón, y mencióneselo usted mismo, que Dios es generoso, que Él es la generosidad. De hecho, por eso el Señor nos quiere también enseñar a nosotros la generosidad. Practica la generosidad porque dice que el generoso será saciado. Entonces, también recibirá generosidad. El principio que rige al mundo es la deuda, ¿cierto? ¿Y cuál es el principio que viene de Dios? El dar. No encontramos en la Biblia un versículo que hable sobre el principio de la deuda, pero sí encontramos el principio de ¿qué? De dar. En el mundo es acumular, pero ¿qué dice que en el pueblo de Dios y qué nos dice Dios? Repartir. ¿Ven que es totalmente invertido? Totalmente distinto. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al mundo? Dios dice la verdad. Amén. Créale al Señor y serás prosperado. El principio no es la deuda, el principio es dar. Lucas 6:38. Abra su Biblia ahí velozmente. Usted va a agradar a Dios si tiene amor por la palabra de Él. Si tienes hambre por la palabra de Dios, usted está listo con la Biblia y va a leerlo. Así lo sepas de memoria, va a volver a leerlo ahí con el Espíritu Santo. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque en la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es un principio maravilloso. Siempre dar, porque se te dará, se te regresa. Y dice que se te regresa en la cantidad que das. Si eres generoso en el dar, vas a recoger, vas a recibir también con generosidad. En tiempos de necesidad, son tiempos de dar más. Memorices eso. ¿Sí ves? Es que el mundo está como algo como al revés, ¿cierto? En Dios es repartir. El que reparte se le añade más. No retiene más de lo que es justo. Paga todas sus obligaciones. Y dice la palabra del Señor que le será añadido mucho más. Amén. Porque yo siempre digo que mi billetera debe ser del Señor, que debe estar siempre lista ahí para repartir y sacar sin miedo, sacar sin dolor, sacar sin tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando estemos dando, demos con alegría. Demos con alegría. Y usted tiene el orden de a quién se le tiene que dar primero. Usted debe apartar, la décima parte le pertenece al Señor. La ofrenda es su semilla. Usted debe proveer a los de su casa. Usted ya tiene el orden a quienes es que nosotros damos. ¿Sí? En tiempo de necesidad, demos. Por eso es que estamos así en escasez y necesidad. Porque no estamos observando los principios bíblicos, los principios divinos. Las guías que el Señor nos da. Mire, Dios es el creador de todas las cosas. Él es nuestro hacedor. El Señor nos hizo con sus propias manos.
Él sopló vida en nosotros. Él nos dio un manual de vida que es la Biblia. Y en la Biblia está llena de principios en el área que la necesite. Está en el área de finanzas, de dineros, está en el área de familia, matrimonio, está en el área de lo laboral, está en el área se habla muchísimo sobre las naciones, sobre las comunidades. Todos los principios están allí, ¿sí? Debemos creer esto en la palabra que está en la palabra del Señor, ¿sí? El diezmo y la ofrenda es un principio divino. Dios te abrirá, dice, cuando diezmamos y ofrendamos, la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú amas a Dios? Yo sé que crees en Dios. Yo sé que tú crees en Dios, pero ¿tú le crees a Dios? Créele a Dios cuando te dice, pruébame en esto ahora, probemos al Señor, veamos que su palabra es verdad. Su palabra es verdad cuando nos muestra todos estos principios de cómo salir de la escasez. El Señor quiere sacarte de la escasez, pero debes tú obedecer los principios. ¿Qué es un principio? ¿Es una ley o una regla? Que es que se cumple. Un principio es algo que se debe seguir para cierto propósito. Y hay muchísimos principios. Y lo más hermoso es que los principios son eternos. Los principios son divinos. Amén. Los principios son eternos y son divinos. Entonces son leyes y reglas que se cumplen para nosotros. Y como consecuencia, pues es necesario que nosotros apliquemos estos principios. ¿Están ubicados conmigo? El Espíritu Santo le ayuda. Amén. La revelación te la da el Espíritu Santo. Si tienes amor por la enseñanza, por el don del Espíritu que está del don de enseñanza. Los principios divinos están activos en mi vida. Los principios divinos están activos completamente en la vida de todas las personas. Los principios de Dios son inmutables, no cambian, porque Dios creó el universo. Por ejemplo, aquellos en lo que se enfoca la mayor atención, la mayor fuerza, ese es y resultados en tu vida, que son los principios divinos. Ahí es donde tú debes enfocar tu atención. Cuando tomes decisiones, no tomes decisiones por sabiduría humana. No tomen decisiones allí, así, de esta forma. Cuando se toman decisiones, se debe observar los principios bíblicos, los principios divinos, que son eternos, que fueron trazados, fueron ordenados por Dios, porque Él es el creador y hacedor de los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que habita los cielos y todo lo que habita la tierra le pertenece a Dios. Todo es de Dios, la tierra es de Dios. Dios nos creó y solo Él puede decirnos cómo realmente nosotros vamos a funcionar en la forma correcta que nos traiga bendición. Pero es el tiempo. No diga, soy niño, soy muy joven, yo voy a obedecer los principios de Dios cuando esté viejito, cuando esté más viejita. No, los principios de Dios hay que enseñárselo hasta a los niños. Es un mandamiento que se le da a los padres. Enséñale a los niños que no hay sino un solo Dios, que hay mandamientos y que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces tenemos la necesidad cotidiana nosotros de tomar decisiones, pero ¿en qué las está tomando? ¿En qué basas tus decisiones? Para tomar decisiones, ¿en qué lo basas? El consejo es que lo bases en principios divinos, que son los que dan resultado. Estos principios divinos son divinos para hacer un cambio en la marcha o actividad a medida que vamos avanzando en la carrera de la vida. En este estudio es lo que estamos viendo. Estamos viendo uno de miles de principios. Así como hay miles de promesas, también hay miles de principios. Porque a veces queremos las promesas, pero no queremos, las promesas están condicionadas. Usted tiene primero que obedecer el mandamiento, el precepto, el estatuto. Usted tiene que obedecer primero el principio, para que podamos desde ahí partir, construyendo bien. ¿De acuerdo? Dice la Escritura que cuando nosotros construyamos desde buenos cimientos, que tengamos muy buenos fundamentos, ¿sí? Entonces, para nosotros no tomemos decisiones en experiencias humanas. Es que yo voy a tomar esta decisión porque a estas personas les fue bien en ese negocio. Voy a invertir todo esto, dinero, tiempo, vida,
en aquella ciudad. No, tú debes ser guiado por el Espíritu Santo y observar los principios divinos. En muchas ocasiones nos enfrentamos en los caminos, vamos caminando, por eso es importante caminar con Dios, porque tú vas a llegar a un punto del camino que va a tener varias bifurcaciones, o sea, va a haber varios caminos y usted no va a saber cuál tomar. ¿Sí se ha encontrado allí? ¿Cierto? Por eso cuando nos guían en los caminos dicen, allá cuando llegues a la Y, coges a la izquierda. O cuando llegues a la Y, coge a la derecha, porque por la izquierda te vas a perder. Es por la derecha que puedes llegar a tu destino. En muchas ocasiones nos encontramos en esos caminos y necesitamos tomar una decisión que tendrá efecto de largo alcance en nuestra vida, en cualquier caso. Por eso nosotros debemos basar decisiones en los principios divinos, en las guías eternas. Eso es un principio divino, una guía eterna. Es una regla, una norma que se cumple. Por eso es necesario nosotros que la observemos. Hoy estamos hablando de los principios para salir de pobreza, del muladar y del polvo. Estamos hablando de la verdad, de que nosotros probemos al Señor en todo esto. Él quiere mostrar que su palabra es verdad, que Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que para Él no hay nada difícil. Si el Señor nos dice, la 10ª parte me pertenece, Él está pidiendo la 10ª parte. Aún, es más, todo es de Dios. Como dice David, el rey David decía eso, de lo que tú nos das, Señor, te devolvemos el 10%, la 10ª parte. Es fácil ver porque muchas personas tienen dificultad cuando tratan de tomar decisiones sabias. No nos equivocaremos, pero espere a Dios, se requiere paciencia. A veces empezamos a diezmar y no vemos resultados, a sembrar y no vemos resultados, echar el pan sobre las aguas, no vemos resultados, entregamos primicia, no vemos resultados y paramos. O hay veces escuchamos la voz del extraño. Ustedes ya saben cuál es la voz del extraño, la voz del diablo, la voz de Satanás y demonios. Usted no escuche esas voces. Es más, el Señor nos da consejo que Jesús nos dice, el príncipe de este mundo nada tiene que ver con nosotros. Aquí que no venga a tener conversaciones con nosotros, ni tampoco lo vamos a escuchar, lo vamos a callar. Se calla en el nombre de Jesús, porque nosotros somos guiados solamente por la voz del buen pastor, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La pregunta es esa también. No nos equivocaremos. También te pregunto, ¿quién es el que te guía a ti? ¿Quién te guía a ti? ¿La lógica humana? ¿O tú tomas decisiones de acuerdo a los proverbios humanos o experiencias de otras personas? Hay veces las cosas que le funcionan a uno no nos van a funcionar a nosotros. O a nosotros nos funciona y a otros no les funciona. Por eso necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo de acuerdo a los principios divinos. Necesitamos observar este principio de entregarle al Señor la 10ª parte. De que también nosotros demos la ofrenda. Amén. Porque a veces damos diezmos, pero no estamos presentando la ofrenda. Un maestro nos explicaba esto. El diezmo es cuando se abona y se humedece la tierra. Y la ofrenda es cuando nosotros colocamos en esa tierra que ya está lista, colocamos nuestra semilla, es nuestra ofrenda. Entonces, si solamente estamos diezmando, estamos alistando y preparando la tierra, pero no estamos poniéndole las semillas. ¿Sí? Entonces necesitamos hacerlo bien, hacerlo de acuerdo a los principios del Señor. Ahí lo ves en Malaquías capítulo 3. Son diezmos y son ofrendas. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones de acuerdo a los principios divinos en finanzas, en dineros, en oro, en plata. ¿Sí? Es más, el Señor también te dice cuando tú tengas todas estas cosas, terrenos, oro, plata, cuando tengas todas esas riquezas, no te olvides quién te las dio. No te olvides quién te las dio. Porque nos sucede, el ser humano se cansa fácilmente. Nosotros no podemos cansarnos. Usted tiene un principio bíblico que dice que el que se cansa, el Señor le dará nuevas fuerzas. Y que si no tiene fuerzas, le aumentará más fuerzas. Amén. Si no tiene ninguna, le dará nuevas. Tenemos una guía eterna para nuestras vidas, que es la Biblia. ¿Sí? Es un libro lleno de principios. Y todo lo que tenemos que hacer es buscar esos principios o esos mandamientos y aplicarlos en nuestras vidas. En tales ocasiones los principios bíblicos pueden venir en nuestro rescate.
O sea que los principios bíblicos son como, quiero leerlo aquí textualmente, por lo general los principios bíblicos vienen al rescate de uno debido a que uno se preparó con anticipación aprendiendo estos principios eternos, como un nadador pudiera colocarse un salvavidas que se puede inflar. Así los principios que se aprenden con anticipación están listos para usarse cuando se necesitan, cuando es necesario tomar una decisión. Vamos a aprender a tomar decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando nosotros queremos salir a flote de toda esta crisis económica dentro de la familia. Ahora, una persona trae mucha tristeza cuando mandamos nuestra mano a la billetera o nuestra mano al bolsillo y no encontramos nada. Eso produce tristeza y a veces hasta nos enojamos. Y lo más tremendo es que a veces nos enojamos con Dios cuando realmente somos nosotros que no estamos estudiando, no estamos escudriñando las escrituras en esta parte del oro y la plata, utilizando estos principios que el Señor nos está enseñando esta mañana. Puede decirse que los principios de la palabra de Dios son eternos, puesto que no pasan ni se hacen anticuados. Los principios duran eternamente. Lo puedes ver en el Salmo 119, versículo 129. Salmo 119, versículo 129, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Amén. Si quiere, memoriza y lo repites conmigo. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Estos principios son divinos y son perfectos. Otra característica que tienen estos principios, todos absolutamente, estamos dedicados solamente al dar la décima parte, al principio de sembrar y cosechar. Todos estos principios son divinos y perfectos. No provienen del razonamiento humano, que es imperfecto, sino del Creador, que es sabio y perfecto. Como Creador nuestro, Él conoce los mejores principios para ser eficaces y felices. Es nuestro hacedor, Él nos conoce perfectamente. Amén. Por eso obviamente se encuentra en la mejor posición de suministrar principios como guías apropiadas para nuestras vidas. Es exactamente como escribió Salomón, que escribió un don de que recibió de Dios un don de sabiduría muy especial. Mira lo que dice Salomón en esta parte. Dice: en todos tus caminos, tomando en cuenta a Jehová, y Él mismo hará derechas tus sendas. Eso está en Proverbios 3, versículo 6. El Señor quiere guiarnos por todas las sendas, para que no se tuerzan nuestros caminos. O como dijo su padre David, aquí en el Salmo 16, 8, he puesto a Jehová frente a mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no me hará tambalear. Porque tenemos los principios del Señor, ¿sí? Tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones, en nuestra vida, en cómo manejamos finanzas al Señor. Le pedimos consejo y dirección al Señor. No me canso de volver a repetir que es un don, es un principio sobre la enseñanza de aprendizaje. Repetir porque la palabra de Dios dice que somos oidores olvidadizos, porque hay veces somos tardos para oír. Esa palabra tardos para oír quiere decir que nos entra por un oído y nos salió por el otro. La palabra de Dios no se quedó en nuestro corazón. Necesitamos pedirle al Señor que su palabra se quede, ¿sí? Amén. Que esté escrita en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y estos principios sean guardados. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que guardemos todos sus mandamientos, que guardemos todos sus dichos, que guardemos sus principios, que guardemos toda su palabra. Entonces el Señor no nos hará tambalear, porque Él está a nuestra diestra, ¿sí? Estamos a la diestra del Señor. Son verdades vivas, vitales. Los cristianos sabios aprenden a amarlas. Jehová dice: de veras presta atención a mis palabras, a mis dichos inclina tu oído. No se escapen de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y salud a toda su carne. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Estos principios volvamos otra vez al tema. Entramos allí por un ladito en otro tema, porque tal vez a ti no te han explicado lo que es un principio. Porque yo veo personas muy afligidas y cabizbajas, y en una pobreza, hay mucha pobreza.
Usted puede ir muchas veces a las casas, son las 4 de la tarde, nosotros como misioneros hemos ido a sus casas, a las 4 de la tarde los niños están llorando de hambre porque no hay comida. Y hay veces como iglesia hemos tenido que llevar hasta las ollas con la comida preparada, porque no hay tiempo de preparar. Los niños están, o los jóvenes están que se desmayan del hambre. Y trabajo sí hay. El diablo miente y engaña, porque trabajo sí hay. Pero tenemos que ser fuertes en el día de trabajo. Por eso recomienda el Señor, 6 días trabajarás. Eso es la palabra del Señor. Es Dios que está hablando, no te molestes conmigo. Y si te molestas conmigo, pues la verdad, como me decía el maestro, usted para eso está entrenada. Se molestan conmigo. No te molestes conmigo, porque esta es la verdad. Esta es la palabra del Señor. Por favor, trabaje 6 días. Administre bien. No malgaste el dinero. Siempre aparte y reparta según tus obligaciones. El diezmo es la práctica que tomó el pueblo de Dios, donde se apartó de esta práctica, pero ellos, por eso el profeta Malaquías tuvo que escribir volver a Dios, de volver al Señor y guardar su palabra, sus mandamientos en esta parte, que no nos quedemos con los diezmos y las ofrendas que le pertenecen al Señor. Si tú ves en Éxodos, en el libro en Éxodos, habla clarito a esa parte, y tomarás de todo hombre para mí ofrenda, para mí ofrenda. Es para el Señor que nosotros tomamos la ofrenda. Eso está muy equivocado, que nosotros los misioneros o los pastores o maestros estamos tomando los dineros de las personas. Esos dineros le pertenecen al Señor y los administramos para la obra del Señor. Bien, el diezmo es un mandamiento con una promesa. Dice que el Señor bendecirá. Volvamos al tema del diezmo. Cuando el pueblo de Dios retuvo sus diezmos y ofrendas, Malaquías condenó la nación toda. Vamos a leer en Malaquías. Vamos allí lo que escribió, porque el pueblo de Dios retuvo los diezmos y las ofrendas. Versículo 6, el pago de los diezmos. Escrito está en la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Es Jehová de los ejércitos quien da esta palabra. Esta es la palabra de él. Aquí no habla que un pastor o que tal mujer o tal comunidad o tal religión. Aquí está hablándolo el Señor. Que paguemos nuestros diezmos, que traigamos la 10ª parte de lo que produzcamos, lo entreguemos al Señor. Deuteronomios 14:22. Repita conmigo esto. Deuteronomios 14:22. Tienes que dar sin falta la 10ª parte de todo lo que tu semilla produzca en el campo año tras año. Aquí está muy bien escrito. Esta palabra también es para mí. Tengo que esforzarme en obedecerla, en determinarme en ella todos los días, porque viene tentación de no volver a diezmar, de no volver a ofrendar, no volver a congregarme, no volver a darle el culto al Señor en la casa de Dios. No me interesa la casa de Dios, no me interesa dejarla vacía, no me gusta servir allá. Pues eso es delicado.
porque también recuerden que una de las prioridades es edificarle templo al Señor. Hay que edificar una casa. Usted como templo y casa espiritual, edifíquese, esté en ayuno, oración, lectura de la palabra, haga culto al Señor, tenga el lugar secreto, escudriñe las escrituras, vaya a una escuela bíblica y edifíquese usted como casa espiritual, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Pero también ponga todo su amor y su afecto y des hasta de sus riquezas personales para que se construya una casa para el Señor. Mire qué falta en la casa del Señor, faltan sillas, lleve sillas, porque nosotros podemos diezmar y ofrendar tanto en oro como plata, también en especie podemos diezmar y ofrendar, ¿sí? Tienes que dar sin falta la 10ª parte de todo lo que tu semilla produzca. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, versículo 29, escrito está. Hoy lo escuchas. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No lo demores. Ese es un peligro de no ir a la casa del Señor. Hoy aquí en la casa del Señor se van a tomar los diezmos y se van a recibir las ofrendas, porque esta es una iglesia. Eso es lo que nos hace iglesia y templo de Dios. Y tenemos que honrar y serle fiel a Jesucristo hasta la muerte con este ministerio de Misión Arca. De siempre presentar y pedir los diezmos y las ofrendas. Hoy tenemos la cena. Si no estás aquí, entonces no tomas la cena. Yo decía, Señor, la voy a enviar. Me decía el Señor esta madrugada, yo preparando la cena para los hermanos. Aquí está lista, preparada. Decía el Señor, no, es que la cena, mi cena se toma en mi casa. Entonces, hoy, si no viniste hoy, ¿cómo vas a entregar los diezmos y las ofrendas? Si no viniste hoy, ¿cómo vas a tomar la cena? Esto de lo virtual ya paró. Nosotros seguimos virtual, la iglesia virtual va a continuar, pero para evangelizar, para alcanzar a los que están por allá en lugares lejanos, que no tienen un lugar, no tienen un templo, o estamos evangelizando al mundo a través de todos estos medios. Hablemos del diezmo en el Nuevo Testamento, porque algunos que les falta hermenéutica y les falta más leer la palabra del Señor y tener la revelación de la palabra y la revelación y la enseñanza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos enseña. Entonces falta más comunión con el Espíritu Santo, y lo que usted no entienda ni sepa, pregúnteselo al Espíritu Santo, que Él es tu maestro. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, Jesús mencionó el diezmo en Mateo 23. El Señor Jesucristo se lo mencionó a los fariseos cuando le dijo, diezmáis el comino, el enebro, diezmáis, ahí menciona el Señor Jesucristo el diezmo. El apóstol Pablo lo menciona en Hebreos 7, el apóstol Pablo lo menciona en Hebreos 11. En Hebreos 11 es donde habla sobre los héroes de la fe. Allí menciona la ofrenda de Abel, porque Dios miró a la ofrenda de Abel y miró a Abel, le agradó mucho la ofrenda de Abel. Ahora vamos a mencionar esto de la ofrenda de Abel. Las bendiciones del diezmo. ¿Cuáles son las bendiciones del diezmo? Muchísimas bendiciones. Nosotros las escuchamos allí, ahorita en Malaquías dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará toda bendición hasta que sobreabunde, y nos dará protección divina, reprenderá por nosotros al devorador, que nos hará una nación deseable. Hay muchas bendiciones. Vamos a prevenirnos, nos va a prevenir de la avaricia, nos va a brindar protección en nuestras propiedades, en sus dineros, en su casa, en sus fincas, sus cuentas de ahorro. Nadie podrá hackearle la cuenta, porque esos dineros son diezmados. ¿Están contentos? Esto me alegra. Que va a haber protección. La polilla no se lo va a comer. El óxido no la va a dañar. Y los que hurtan, los que roban, tampoco van a robar dinero. Dios suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando te mantienes en esto, es que debemos mantenernos en estos principios. Diezmo, ofrenda, sembrar, cosechar, dar y recibir, echar nuestro pan sobre las aguas, dar primicias, donaciones voluntarias, estar dándole al hombre de Dios, a la mujer de Dios, estar sembrando todo el tiempo y sembrando todas las semillas podemos sembrarlas. Y usted sabe que hay miles de semillas, muchas semillas.
En Filipenses 4:15 dice, abramos ahí la palabra del Señor. Aquí también hay personas con nosotros recibiendo la enseñanza. Sabemos que el tiempo, en el momento del Señor, este lugar será lleno. El Señor nos dará un lugar especial para Él. Estamos trabajando en eso. Filipenses capítulo 4, verso 15. ¿Estamos ahí? Míralo con sus ojos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y está escrita por Dios. Usa aquí al apóstol Pablo. Es el Señor Jesucristo enseñándonos, dándonos la revelación. Amén. Cuando aguardamos todos estos principios, no se olvide de los pobres, démosle a los pobres. El Señor quiere, la verdad, si pensamos en finanzas, ¿cómo está nuestra economía? No se puede quedar ahí. A Cristo venimos pobres, pero el Señor no está bien que nos quedemos allí pobres. Necesitamos avanzar creyéndole al Señor, guardando estos principios. El diezmo y la ofrenda es una acción de gracias. Génesis 4, versículo 3 al 4. Caín y Abel trajeron el primer diezmo a Jehová, ofrenda del fruto de la tierra. Caín y de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de ellos. Abel, en ambas ofrendas hay una gran diferencia. Caín trajo ofrenda pura y simple, un cumplimiento con religiosidad. La de Abel fue muy diferente. Trajo los primogénitos de sus ovejas, o sea, las primicias. Éxodo 23, 19, lo encuentras allí. Y de la grosura de los mismos, ofrenda especial y cumplimiento de pacto, de acuerdo a Levíticos capítulo 1, verso 10 al 12. Hubo en la ofrenda de Abel un tercer elemento, hubo la fe. Entonces fue primicia, fue una ofrenda especial de acuerdo a como Dios la pide y la dio con fe. Él es mencionado como un hombre de fe en Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Por eso Dios lo miró miró a este con agrado, miró este diezmo y esta ofrenda, porque no fue algo simple, algo de rutina. Abel hizo algo que captó la atención de Dios y Dios mismo da testimonio de él. Así pues, el diezmo puedo resumirlo como una obra en fe, de dar la primera décima parte de Dios, la que le pertenece a Él, en acción de gracias por su cumplimiento y como está escrito en su palabra, con amor a su nombre, porque el Señor suple todo lo que nosotros necesitemos cuando obedecemos todos estos principios. En el diezmar se reconoce que Dios es el dueño y soberano de todo. Nos lo mencionan en Ageo capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y se cometen muchos errores en todos estos principios por no leer las Escrituras y por no interpretarlas con el Espíritu Santo. Hay personas que enseñan que en el nuevo pacto no se diezma. Y nosotros lo vemos mencionado, el libro de los Hebreos también lo menciona en el capítulo 7, versículo 25 y en Hebreos 11. Y esto es lo que hablábamos en este principio de dar, que debemos estar dando, que en la medida que nosotros demos, se nos va a regresar, se nos va a devolver. Decida creerle al Señor. Tú crees en Dios. Tú sientes a Dios, percibes a Dios. Hay algo en ti. Ese sentimiento de eternidad, ese sentido de eternidad que hay en ti, que Dios sí existe y que Dios es real. Entonces creámosle al Señor en estos principios. No ponga argumentos, no ponga excusas. Demos
con liberalidad. Algo que tenemos que aprender también, que cuando nosotros estamos dando, lo hacemos con liberalidad, sin miedo, sin que voy a entregar todo y con qué me quedo. Estamos allí como no lo estamos dando con los principios correctos, que es dar con fe, dar con alegría. Amén. Dar. Hay otro principio escondido allí en los evangelios que dice que cuando tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, que no haga sonar platillos cuando tú des limosnas. Es precioso todo este conocimiento. El Señor te quiere salir de escasez, pero ¿tú sí quieres? Es la pregunta. ¿Tú sí quieres salir de escasez o estás cómodo ahí? ¿Estás cómodo ahí? Tienes que pensar en tu vejez. Tienes que pensar en tus hijos. Tienes que planear porque tus hijos necesitan ir al colegio. Hay que proyectar y hacer planes hacia la universidad. Entonces, todos los días trabajamos con diligencia. Todos los días trabajamos con propósito. Amén. Trabajamos con amor. Trabajamos y oramos, ¿cierto? Usted ora por esas siembras, porque nosotros le pedimos al Señor la lluvia temprana y tardía en todos nuestros sembrados. El Señor te pregunta, ¿tú quieres salir de escasez hoy? Porque Él te va a ayudar a cumplir estos principios. Te los va a recordar. Pero usted solamente va a escuchar la voz del buen pastor. Usted va a escuchar la voz del Espíritu Santo. O cuando te hable también el Padre y cuando te hable también Jesús. Amén. Cuando te dice los diezmos y las ofrendas. ¿Y sabes por qué te va a ir muy bien? Nunca lo olvides, es porque estás diezmando y ofrendando. Amén. Cuando tu diezmo y tu ofrenda sean muy grandes, diga, usted va a decir, es porque estoy diezmando y porque estoy ofrendando, estoy creyéndole a Dios. Estoy dando la 10ª parte que le pertenece al Señor, que son los diezmos. Le estoy dando la parte que le pertenece al Señor. Entonces Él me está abriendo a mí las ventanas de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, la alabanza, la adoración, Señor. Vamos a cerrar ya nuestra Biblia. Gracias, Señor, porque vamos a prosperar en adelante, Señor. Decidimos creer tu palabra. De todo lo que yo trabaje, de todo ingreso, Señor, yo voy a apartar mis diezmos y voy a apartar mi ofrenda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y como ministra del Evangelio, el Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me envió a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo está sobre los siervos de Dios y también sobre las siervas de Dios. Y nos envió a predicar y a enseñar su palabra. Desde el Antiguo Testamento la mujer enseña, predica y es profeta a las naciones. Entonces por esa misma autoridad que el Señor me da, yo desato sus finanzas en el nombre de Jesús. Se va toda escasez y pobreza de su casa. Tú tienes la mente renovada con la palabra del Señor. No vamos a seguir pensando en forma equivocada. Vamos a creer la palabra del Señor y vamos a cambiar nuestra manera de pensar porque tenemos la mente de Cristo y nuestros pensamientos son los mismos pensamientos de Dios. Amén. Quiero mostrarte este sobre. En tu iglesia, en tu comunidad, siempre hay un sobre. Allí dice... toman unos datos tuyos y habla de varios principios: diezmo, ofrenda, donación, pro templo y total. Y bueno, allí colocas la cifra, colocas tus dineros, como dice, como lo presentó Abel, lo más gordo, lo mejor, lo excelente, y entregamos ese sobre. Nosotros tenemos contabilidad. Hacemos una contabilidad, presentamos también estados financieros a nuestras autoridades civiles. Ellos nos revisan. Somos muy íntegros en la administración de los dineros. Aún de nuestros tesoros personales nosotros sacamos para esta obra del Señor. Así es de que edifique templo. Que usted pueda decir cuando cierre sus ojos, edifiqué un templo para la gloria del Señor. Estuve allí, aporté para que se comprara ladrillos, aporté allí para que se pudiera pagar los recibos del agua, la luz, y también para que hubiera comida en la mesa
de los siervos del Señor. Entonces, siempre que veas este sobre, te están recordando, a ti te están esforzando. Lo que el apóstol Pablo decía, yo no es que quiera su dinero, porque por todo estoy lleno y tengo. Es solo que queremos que haya fruto a tu favor, para que tus necesidades sean completamente suplidas de acuerdo a las riquezas en gloria. Amén. ¿Y qué es lo que significa esta palabra, sus riquezas en gloria? Vas a tomar de los recursos ilimitados de Dios. Y tú que no conoces a Jesús, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Solo Él es tu salvación. Solo Él es tu proveedor. Solo Cristo, por medio de Él, entras al cielo. Y solamente a través de Jesucristo puedes llegar al Dios Padre. Solo a través de Jesucristo puedes recibir la promesa del Espíritu Santo. Y puedes pertenecer a una iglesia, tener membresía. Y puedes tener un lugar en donde llegar y sentarte a recibir y alimentar tu espíritu. Es un privilegio tener una silla en el templo, en la casa del Señor, porque usted está siendo reservado para salvación eterna y Cristo te resucitará en el día postrero. Dios te guarda, te bendice, prospere, haga planes y proyectos. Tenga un presupuesto.